Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El concesionario de coches motores de prestigio brillaba bajo el sol del mediodía. Sus grandes ventanales dejaban ver relucientes coches de lujo y el olor a cuero nuevo se mezclaba con el del café recién hecho para los clientes. Era un lugar donde solo los más ricos podían permitirse los vehículos de alta gama que se exhibían, y esto atraía a una clientela selecta. Detrás del escritorio del gerente, Claire Dupont, la gerente del concesionario, observaba tranquilamente a los clientes entrar y salir. Una mujer de unos 40 años. Vestía ropa de diseño y gafas de sol gruesas que delataban su gusto por el lujo. Estaba convencida de su propio estatus. Desde que se hizo cargo del concesionario, se consideró una figura clave en el barrio, alguien que sabía quién merecía su atención y quién no. Ese día, un hombre entró al recinto. Estaba vestido de forma sencilla, vaqueros negros, un suéter gris y zapatillas desgastadas. Tenía un comportamiento tranquilo, pero su apariencia no coincidía con la imagen del cliente que ella esperaba ver en su sala de exposición. Él no era uno de los hombres de negocios bien vestidos o celebridades a los que ella solía servir. El hombre se acercó al mostrador donde Claire ya lo estaba esperando. «Hola, me gustaría ver sus modelos de coches deportivos», dijo con calma. Claire lo observó por un momento, juzgando su apariencia. Su cabello era corto, su rostro marcado por la experiencia, pero no encajaba con lo que ella pensaba que era el cliente ideal. Ella suspiró en silencio antes de responderle en un tono condescendiente. «Tenemos modelos muy exclusivos. Seguro que no buscas algo demasiado caro. Si quieres algo asequible, te recomiendo ir al estacionamiento de atrás, donde tenemos algunos autos usados». El hombre la miró sin pestañear. Él no respondió de inmediato y Claire, impaciente, comenzó a darle la espalda. «Llamaré a uno de mis vendedores para mostrarle lo que sería mejor para usted». El hombre, sin embargo, hizo un gesto para detenerlo. «No, gracias. Prefiero ver los modelos en persona». Su voz era tranquila pero firmemente segura. Claire frunció el ceño, molesta. Ella estaba acostumbrada a que los clientes aceptaran sus recomendaciones sin cuestionarlas, pero él no parecía dispuesto a cooperar. El hombre insistió y pidió información sobre un coche en particular. Claire, ya molesta, respiró profundamente y decidió expulsarlo. «Lo siento, pero creo que te has perdido. Este recinto no es lo que esperabas. Haré que uno de nuestros guardias te escolte fuera. Entiendes que este no es el lugar para ti». El hombre no reaccionó, pero su mirada se volvió más penetrante. Claire no entendía por qué él no parecía perturbado. Las miradas de otros clientes comenzaron a caer sobre ellos, atraídos por la escena, pero Claire, segura de sí misma, pensó que se trataba simplemente de una formalidad. «Disculpe, pero voy a tener que pedirle a uno de mis empleados que lo acompañe», repitió secamente. «No puedes quedarte aquí». Unos minutos después, el hombre se levantó lentamente de su silla, sin decir palabra, y caminó tranquilamente hacia la salida. Su paso era mesurado, como si no le perturbara la escena que acababa de desarrollarse. Claire observó sus movimientos, su corazón latía cada vez más rápido en su pecho. Ella se sintió profundamente irritada por su falta de respuesta. Al fin y al cabo era solo otro cliente, ¿no? Su comportamiento tranquilo era solo una demostración de su ignorancia de la situación, pensó. Él no podía entenderlo, por supuesto. Ella tenía razón al expulsarlo. Claire volvió lentamente su mirada hacia uno de los empleados que observaba la escena con expresión preocupada. Ella negó con la cabeza y le ordenó que escoltara al hombre hasta la salida y se asegurara de que abandonara el lugar. Era solo una formalidad, pensó. Ella estaba en su derecho. El hombre había cruzado la línea y era hora de restablecer el orden en su recinto. Pero antes de que el empleado pudiera moverse, un ruido repentino interrumpió la escena. El teléfono de Claire vibró en su escritorio y el mensaje sonó indicando una llamada entrante. Ella frunció el ceño. ¿Quién podría estar llamándolo en este preciso momento? Era raro que recibiera una llamada fuera de su horario laboral habitual. Ella agarró el teléfono y contestó, un poco molesta por la interrupción. «Sí, te escucho», respondió ella,
con un tono más brusco de lo que pretendía. Al otro lado de la línea se oyó una voz profunda y segura, una voz que ella conocía bien. Era el abogado socio de la firma, un hombre poderoso en el mundo de los negocios y uno de sus contactos más valiosos. Claire, nunca creerás lo que acaba de pasar. Echaste al señor Bernard. El nombre resonó en su mente como un trueno. ¿Señor Bernard? Ella permaneció en silencio por un momento, con la mirada fija en la puerta por donde acababa de desaparecer el hombre. Su mente buscó frenéticamente a alguien que conociera. Pero no llegó nada. Señor Bernard. Ese nombre no le decía nada. ¿Qué quieres decir? Preguntó Claire, con la voz repentinamente temblorosa y un escalofrío recorriendo su columna. ¿Cuál señor Bernard? La voz del otro lado de la línea se aclaró, como si el abogado quisiera asegurarse de que ella había entendido correctamente. Señor Bernard, Claire. Es uno de los mayores inversores de la región. Es dueño de varios concesionarios de automóviles, y ahora mismo es dueño del que usted dirige. También es accionista de otros sectores clave. El que acaba de expulsar era él. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. Claire sintió que su corazón se congelaba. Ella permaneció allí, inmóvil, congelada por la brutal comprensión. El hombre al que acababa de tratar como a un cliente normal, al que había despedido sin siquiera preguntarle, no era otro que el dueño de motores de prestigio, el hombre detrás de la reputación y el éxito de este concesionario. Ella acababa de humillarlo públicamente, lo había expulsado sin la menor vacilación, sin siquiera intentar comprender quién era. El motor mismo de su negocio, su empleador, el hombre al que le debía su posición, y ella acababa de echarlo como a un intruso común. Se le hizo un nudo en el estómago. El pensamiento de sus acciones la golpeó con una violencia inaudita. Fue como un puñetazo en el estómago y sintió como si el suelo bajo sus pies temblara. Ella intentó recomponerse, pero la magnitud de su error era demasiado grande. Ella no podía regresar, lo que acababa de hacer era irreparable. La mirada fría e impasible del hombre regresó a él, y el peso de sus propias decisiones lo empujó aún más hacia el suelo. «Cuelga ahora, Claire», le aconsejó el abogado con voz tranquila pero urgente. «El señor Bernard quiere hablar contigo. Está convocando una reunión de emergencia. Tienes que estar presente. Y créeme, más te vale no hacerle esperar». Claire colgó mecánicamente, con la mente dándole vueltas. Ella miró a su alrededor, sus ojos vagando por la habitación, por los rostros de los empleados que allí se encontraban, también testigos de la escena. No los había notado antes, pero ahora sentía su mirada penetrante sobre ella, como dagas invisibles que la escudriñaban con juicio. Se empezaron a oír susurros a su alrededor, pero Claire ya no podía oír nada. Ella se levantó rápidamente de su silla, con el corazón latiéndole con fuerza. Ella ya no podía respirar normalmente. Ella salió corriendo, con la esperanza de alcanzar al hombre, pero él ya estaba lejos. La puerta del garaje se cerró de golpe detrás de ella. El rostro del señor Bernard, su mirada gélida, permanecía ante ella como una figura fantasmal, un espectro del que ya no podía huir. Sus rápidos pasos resonaron por el pasillo, pero lo único que resonaba en su mente era el nombre que acababa de escuchar: señor Bernard. El dueño. El jefe. Una vez fuera, se detuvo en el borde de la acera, mirando al vacío, incapaz de dar un paso más. Ella no debería haber actuado así, no debería haber juzgado a este hombre por su apariencia. Pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Unas horas después, la realidad la golpeó duramente. El señor Bernard, el hombre al que ella había humillado, la había llamado para concertar una reunión urgente. No parecía el tipo de persona que dejaría pasar este tipo de afrenta sin respuesta. Claire tuvo que afrontar la inminencia de lo que le esperaba, sabiendo que su carrera y su posición en la empresa estaban ahora en manos de este hombre al que acababa de tratar tan vergonzosamente. Sabía que sus errores, sus juicios apresurados y su arrogancia le costarían caro. Pero lo que ella no sabía era cuánto este incidente transformaría su vida, su carrera y su percepción del poder y la humildad. Todo estaba a punto de cambiar para ella, y se dio cuenta de que acababa de encontrarse cara a cara con un hombre mucho más poderoso de lo que jamás había imaginado. La reunión tuvo lugar en una oficina de alto nivel, un espacio que irradiaba elegancia y poder. Las paredes estaban revestidas de madera oscura y las ventanas,
con sus impresionantes vistas, daban a la ciudad, bañada por una luz tenue. Cada detalle, desde la decoración sobria hasta los muebles lujosos, dan testimonio del éxito y el refinamiento del señor Bernard. Estaba allí, solo, detrás de un escritorio imponente, con una postura recta e imponente. No necesitaba gestos ostentosos para imponer su autoridad. Su mirada, aguda y penetrante, decía mucho sobre la fuerza silenciosa de este hombre. El aire en la habitación era casi palpable, cargado de tensión. Claire se sintió más pequeña que nunca, como si cada centímetro de su cuerpo se hubiera encogido bajo la presión. Ella sabía que todo estaba en juego ahora. Su carrera, su reputación, todo lo que había construido como gerente de un concesionario, estaba en suspenso en ese momento. Respiró profundamente antes de entrar en la habitación, intentando darse una compostura que realmente no sentía. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, como si la distancia que la separaba del señor Bernard estuviera a punto de convertirse en un abismo insuperable. «Señora Dupont», comenzó el señor Bernard con una voz profunda y tranquila, una voz que parecía emanar un profundo sentido de autocontrol. «Creo que es necesario discutir su futuro dentro de este concesionario». El silencio que siguió pesó como un paño de plomo. Claire se sintió abrumada. Por mucho que se preparara, ningún discurso, ninguna disculpa parecía lo suficientemente fuerte para borrar su error. «Señor Bernard, empezó, pero no pudo encontrar las palabras al instante. Sintió que el calor le subía a las mejillas. Ella sabía que lo que había hecho era irreparable. Sus pensamientos corrían por su cabeza y buscaba una salida a la situación. Se obligó a recuperar la compostura y trató de justificarse, esperando que sus palabras fueran escuchadas. «Yo creo que actué por instinto. Nunca imaginé que un hombre, tan mal vestido como tú pudiera ser», se detuvo de golpe, consciente de que se hundía más con cada palabra. «Quiero decir, no tengo». Pero el señor Bernard lo interrumpió, sin levantar la voz, pero con gélida firmeza. «No era su instinto lo que esperaba, señora. Lo que esperaba era respeto. Echó al dueño de este concesionario. No era un cliente, ni un simple visitante. Era yo». Claire sintió que su corazón se detenía por un momento. La intensidad de la reprimenda fue mucho mayor de lo que ella había imaginado. Había subestimado la magnitud de su error, pensando que podía minimizar las consecuencias. Pero la intensidad de la mirada del señor Bernard, sumada a sus palabras mesuradas, le hicieron comprender que acababa de cometer un error imperdonable. No fue solo un error de un día. Había pisoteado la dignidad del hombre que controlaba no solo la concesión, sino también una parte importante de la industria local. Ella miró hacia abajo avergonzada y sintió una ola de culpa que la invadía. Cada palabra que pronunciaba era como otro golpe a su conciencia. ¿Cómo pudo haber sido tan ciega, tan dura, tan desconectada de lo que realmente importaba? Se dio cuenta de que sus prejuicios habían tomado el control, que se había dejado guiar por juicios superficiales en lugar de mostrar discernimiento y humildad. «No puedo deshacer lo que he hecho», susurró con voz débil, casi inaudible. «Pero haré todo lo que esté a mi alcance para solucionar esto. Estoy dispuesto a aceptar las consecuencias de mis actos». El señor Bernard la miró durante un largo rato, sin rastro de ira en sus ojos. No tenía prisa por dar su veredicto, y la espera, el pesado silencio entre ellos, solo aumentó la tensión en la sala. Finalmente, rompió este silencio de una manera sorprendente. «Seré claro», dijo sin que su tono delatase ninguna emoción en particular. «Podría despedirte, obligarte a irte inmediatamente, y no podrías hacer nada al respecto. Pero eso no me conviene. Creo en las segundas oportunidades, sobre todo cuando son merecidas». Un ligero escalofrío recorrió la columna de Claire. Ella estaba allí, frente a un hombre que tenía todos los motivos para despedirla, pero que estaba eligiendo un camino mucho más difícil, la redención. Se dio cuenta de que, en ese momento de tensión, el señor Bernard no solo estaba evaluando sus errores. Observó su carácter, su capacidad de aprender de sus errores y crecer a partir de ellos. «Permanecerás en tu puesto», dijo finalmente. «Pero debes saber esto. Tu actitud futura será examinada minuciosamente. No tendrás otra oportunidad. Te doy esta segunda oportunidad, pero espero que cambies radicalmente tu enfoque. El respeto no se gana con las apariencias, sino con la actitud.
Claire sintió que se le cortaba la respiración. Acababa de escapar de la catástrofe, pero ese no era el final. Este fue solo el comienzo de un proceso difícil. Era necesario un replanteamiento profundo. Ahora debe vivir esta lección, aceptando la humildad y la dignidad en sus relaciones profesionales, sin olvidar nunca que las apariencias nunca hacen la realidad. Al día siguiente de esta entrevista, la dirección anunció un cambio radical en la gestión del concesionario. Se introduciría una nueva política para garantizar que cada cliente, ya sea elegantemente vestido o no, sea tratado con respeto y dignidad. Se pidió a los empleados que repensaran su enfoque, que fueran más perspicaces y comprendieran que cada persona, independientemente de su estatus o apariencia, merecía ser tratada con el mismo nivel de respeto. Por su parte, Claire, ahora consciente de la magnitud de su error, se encontró en una posición de cuestionamiento. Sus prejuicios casi le costaron su carrera, pero estaba decidida a no dejar que ese error definiera su futuro. Ella sabía que esta experiencia la cambiaría para siempre. Los días que venían serían difíciles, pero se prometió a sí misma que nunca olvidaría lo que ese día le había enseñado, que detrás de cada rostro había una historia, una dignidad, y que era imperativo respetarla, sin confiar nunca en las apariencias. Comenzó a trabajar más duro, con más humildad, con una nueva visión y una comprensión profunda de lo que realmente significaba dirigir una empresa. El señor Bernard, por su parte, permaneció en la sombra, observando su evolución. No la había puesto a prueba por casualidad. Sabía que solo la verdadera conciencia podía conducir a un cambio duradero. Y Claire, poco a poco, empezó a comprender lo que era realmente importante, la humildad y la capacidad de aprender.